Bien. Mientras damos oportunidad de que se vayan incorporando las personas, a ver, les pedimos que puedan mantener sus micrófonos cerrados para que podamos escuchar bien la conferencia. Bueno, pues muy buenas noches a todos, a todas, que la mayoría son mujeres. Iniciamos ya con la grabación y la transmisión por Facebook. Si desean compartir la liga para que se puedan incorporar a Facebook, está del lado superior izquierdo y la puedan compartir con sus grupos de amigos y amigas. Y saludamos a quienes nos escuchan por este medio. Es un gusto que hoy nos acompañen, viernes 27 de mayo. Hoy una plática más del espacio de Escuela para Padres AMAPSI. Hoy la número 44. La dinámica ya se conoce muy bien, pero la comento nuevamente. 60 minutos de exposición y después vamos a un espacio para preguntas y respuestas. Quienes deseen recibir su constancia, a favor de dejar su correo y nombre completo para poder enviárselas. También pedimos de la manera más atenta mantener sus micrófonos cerrados y hasta el momento en que puedan participar, los puedan abrir. En esta ocasión tenemos la grata presencia de la maestra Lisbeth García Dimas con la conferencia ¿Qué hacer cuando los hijos se enferman? Un tema muy interesante, ¿verdad? Nos va a proporcionar seguramente mucha información que nos va a ayudar en estos difíciles momentos cuando los hijos se enferman. La maestra Lisbeth García Dimas es psicóloga por la Universidad Autónoma del Estado de México, psicoterapeuta individual, familiar y de pareja por la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, sede Toluca. Tiene una especialidad en psicología clínica por esta misma institución, un diplomado en formación de psicoterapeutas por la misma MAPSI, igualmente un diplomado en psicología clínica, la misma institución. Diplomado en tanatología por la Universidad Autónoma del Estado de México, así como ha hecho un curso virtual sobre tanatología a través del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Actualmente es psicóloga clínica del Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos, adscrita a la Subdirección Médico Clínico. Dejo con ustedes a la maestra Lisbeth, a quien agradecemos la generosidad por estar aquí en este espacio. Muchas gracias, Liz. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Rosario. Primero que nada, muchas gracias a MAPSI por esta oportunidad y este espacio para seguir brindando información en la escuela para padres, principalmente para papás. Creo que estaba viendo la mayoría de las que estamos somos mujeres. Y sí, ¿verdad? ¿Hay algún hombre? No. No, ¿verdad? Bueno, pues es un tema importante. Y bueno, voy a empezar. Primero me gustaría que algo que vayamos comprendiendo es que vamos a diferenciar entre dos tipos de enfermedades. Unas vamos a llamarlas las enfermedades transitorias o circunstanciales que pueden llegar a cursar los hijos, como puede ser una gripa, un resfriado, una diarrea, incluso una fractura, o alguna descalabrada, alguna lesión. Y también están las enfermedades crónicas o discapacitantes, que son enfermedades que ya implican mayores cuidados, mayores tratamientos. Y bueno, dentro de estas enfermedades crónicas o discapacitantes, me gustaría diferenciar entre las enfermedades físicas, como puede ser una enfermedad, por ejemplo, cáncer. Lamentablemente algunos niños incluso cursan con leucemias. El asma incluso la podemos identificar dentro de una enfermedad crónica, una enfermedad renal o enfermedades también psicológicas entrarían dentro de esta parte, como son las enfermedades tales como depresión, ansiedad, anorexia, ideación suicida, algún tipo de psicosis o esquizofrenia, entrarían dentro de este tipo de enfermedades crónicas o discapacitantes, puesto que requieren mayor tiempo, van a requerir cuidados, tratamientos.
Y bueno, algo importante que tenemos que empezar a identificar es que una enfermedad, cualquiera que sea el tipo, va a generar una respuesta estresante. Y sobre todo cuando la enfermedad es de los hijos. No sé si aquí todas son mamás, pero así sea un resfriado, es algo que genera preocupación, genera angustia y va a generar también cambios en la rutina, tanto de quien la padece como en este caso de las cuidadoras. Ahorita lo que decíamos, en su mayoría son mujeres. Esto significa bueno, si se dan cuenta, incluso hasta en estos temas, pues participan más las mamás, participan más las mujeres, pues es algo que debemos de ir. Ay, creo alguien tiene su micrófono. Es algo que también tenemos que ir identificando. Eh, eh, y bueno, también hay que identificar las enfermedades dentro de los grupos de edades, puesto que no es lo mismo cuando se enferma un hijo en edad pediátrica, siendo un bebé, un infante en edad escolar, un hijo adolescente e incluso un hijo adulto. O sea, son diferentes procesos y diferentes etapas de vida que está cursando en ese momento el hijo e incluso la mamá, pero no por eso deja de ser un proceso estresante, un proceso preocupante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé si aquí haya mamás que ya tienen a sus hijos adultos y aun cuando su hijo se enferma, pues va a venir todas estas preocupaciones, todas estas situaciones que ocurren, les decía, en las enfermedades transitorias o circunstanciales. Podemos hablar de un resfriado, una diarrea, incluso alguna lesión que pueda tener el hijo, se fractura un pie, una mano, se cae y se descalabra. Aún así se presentan cambios, se presentan situaciones de cuidado. Y bueno, algo que tenemos que ir viendo que socialmente, culturalmente, el patriarcado, el llamado patriarcado, ha generado roles basados en el sexo. Entonces, ¿esto qué significa? Que generalmente a la mujer se le ha asignado el rol de cuidadora y cuando un hijo se enferma, generalmente son las mujeres quienes asumen el rol o la mayor carga de cuidado de los hijos. Y bueno, si ustedes, me imagino que todas en algún momento han pasado por esto, aunque no sean mamás, porque es algo, como les decía, algo que ha sido impuesto desde hace muchísimos años, que a las mujeres se nos ha dado el rol de cuidadoras, incluso aún cuando hay hermanas, hay abuelitas, hay otros familiares, aunque no sean las madres, se sienten con esa mayor responsabilidad de cuidado y generalmente pues a los hombres se les da principalmente el rol de ser proveedores y pues muchos papás o hombres generalmente en ocasiones nada más pues piensan que con aportar económicamente es la parte que les toca y volvemos a lo mismo que la crianza, los cuidados recaen principalmente en la mujer. Y bueno, en esto, la mujer cuando está ante una situación de enfermedad de un hijo, ya decíamos, puede ser algo transitorio, circunstancial o incluso una enfermedad crónica, la mujer es la que lleva la mayor carga, la mayor responsabilidad. Incluso muchas mujeres, por ejemplo, se enferma el hijo, tienen que faltar al trabajo. Si hablamos ya de una enfermedad crónica, tienen que verse en la necesidad de renunciar a sus trabajos. En ocasiones son también, en su mayoría, las mujeres las que tienen la mayor responsabilidad del hogar. Entonces, pues esto implica un gran cambio en su estilo de vida. Y bueno, pues esto es porque se nos ha enseñado que las mujeres o las mamás deben de cuidar. No sé si en algún momento, bueno, ahorita vamos a platicar más adelantito, pero quiero que reflexiones si en algún momento te has escuchado a ti misma decir o lo has dicho o has escuchado incluso a tu mamá quizás decirlo, que las mamás no tienen derecho a enfermarse, que las mamás o una mamá no se puede enfermar. O sea, si nos damos cuenta, puede ser una frase que solemos escuchar mucho,
pero que al mismo tiempo tiene un gran significado. O sea, cómo nosotras mismas nos negamos el permiso o el derecho a enfermarnos, a no estar disponibles. O sea, esto implica pues el gran rol, la gran carga que tenemos, la gran responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. Ahora bien, imagínense cuando el hijo se enferma, cualquiera que sea la situación, pues muchas veces la mamá se olvida de ella misma y se enfoca principalmente en el cuidado. Como les decía, se nos ha enseñado a ser cuidadoras, a ser dadoras, a estar procurando. Y en ese estar dando constantemente, pues se pueden olvidar de ustedes mismas, de sus necesidades, incluso de los cuidados que ustedes necesitan o requieren. Y bueno, pues es un tema que nos tiene que llevar a reflexionar mucho y no nada más ante una enfermedad. ¿Por qué? Porque como les decía, puede haber enfermedades físicas, pero también hay enfermedades psicológicas y también lo veo y es un fenómeno que observo en las mamás aún de pacientes con depresión o con ansiedad, llegan a colapsarse. Primero, al dar el diagnóstico o al empezar alguna sintomatología, se puede vivir diferentes emociones. Una de ellas principalmente es la angustia. Generalmente hay una angustia, hay una preocupación, pero también algunos de los sentimientos que predominan es la frustración. Genera el que aparezca esta enfermedad, esta situación estresante, va a generar sentimientos de frustración y en muchas ocasiones también genera sentimientos de culpa. Esta es una emoción que predomina bastante, que incluso hace que las mamás se cuestionen qué hice mal o qué no hice o qué me faltó dar. Ejemplo, bueno, pues sobre todo cuando los niños son pequeños, pueden preguntarse, no le di de comer bien, o le di de comer más, o no le lavé las manos, o se vive con un sentimiento como si fuera responsabilidad, incluso cuando hay situaciones de enfermedades crónicas, también surge este sentimiento de culpa, casi como de sentir o de pensar que hicieron defectuoso al hijo, ¿no? No, que algo pasó o algo no estuvo bien, o que si no se cuidaron durante el embarazo, si no comieron bien, si no se tomaron vitaminas, etcétera. Y algo que puede llegar a predominar es esta culpa, el sentir que es su responsabilidad el que se esté transitando por esa enfermedad. Algo que también predomina ante un diagnóstico son los pensamientos o las ideas catastróficas. ¿A qué nos referimos con esto? Generalmente, pues se empiezan a pensar los peores escenarios. Ejemplo, y si se complica, y si es algo más grave, y si tiene algo incurable, y si se muere. O sea, estos pensamientos o ideas catastróficas se van, digamos, en un efecto dominó y se llega a pensar, pues, lo peor, ¿no? El peor escenario que podría llegar a ser la muerte. Obviamente esto va a generar angustia. Pueden existir algunos síntomas de depresión, desesperanza, o sea, sentir que pues ya no tiene sentido, como si fuera hasta una especie de un castigo que les está dando la vida. E incluso se puede presentar mucho lo que es enojo o la ira, y esa ira o ese enojo en ocasiones también se va hacia, pues, quien ustedes creen. Ejemplo, se pueden sentir enojadas hasta con Dios, con la vida o con los demás. A veces se enojan con los drogadictos porque ellos no se enferman y los hijos sí, o porque a ustedes les pasan estas situaciones y a la gente mala y fea no les está ocurriendo todo eso. Y bueno, dentro de todas estas emociones también se puede presentar lo que es el miedo y una impotencia. De hecho, es algo natural que en algún momento ante un diagnóstico exista o surja un bloqueo emocional. Eso es parte del duelo.
Y es necesario que lo veamos, o sea, que seamos conscientes de estas emociones por las que se puede transitar ante un diagnóstico, ante una enfermedad, y como les decía, en ocasiones hasta un resfriado, que el hijo tiene fiebre, pues se puede llegar a experimentar esto, cuanto más cuando se enfrentan ante un diagnóstico de una enfermedad crónica. Creo que están algunos de mis pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que están en tratamientos de diálisis o hemodiálisis, y pues es algo que quizás como madres o como cuidadoras les ha tocado vivenciar esta serie de emociones, el sentirse impotentes, el sentir un bloqueo, como vamos, como dice, ¿no? Como si se les cayera el mundo en ese momento y no se sabe para dónde avanzar o a dónde dar el paso siguiente. Es un proceso normal. Lo que no sería normal que nos quedemos ahí, inmóviles, estancados. Entonces, importante identificar estas emociones que vives, que sientes, y entonces el darte cuenta que puedes estar atravesando un proceso de duelo, que va a venir este proceso. Duelo no nada más tiene que ver con muerte, duelo también tiene que ver con los cambios. O sea, los cambios generan duelo. El que haya una enfermedad, ante una enfermedad que perdemos, se pierde la salud, y con la salud se pierden muchas cosas. Se pierde, pues obviamente, esa estabilidad física, se pierde autonomía, se pierde independencia, el poder hacer cosas, así sea un niño pequeño que tenga fiebre, pues no puede jugar, o hay que llevarlo al baño, o hay que estarle dando de comer, o requiere de estos cuidados. Así sea un hijo grande, en ocasiones también va a requerir de estos cuidados o de esta asistencia constante por parte de mamá. Y bueno, pues todo esto al final, dentro de este proceso de duelo que está viviendo el enfermo, y que ustedes viven como papás o como mamás, también ustedes empiezan a renunciar a ciertas cosas, como decía, en su mayoría, por este rol que se nos ha asignado, las mujeres son las que tienden a renunciar a más cosas, e incluso, aunque sean amas de casa, también renuncian a rutinas, tienen que hacer cambios en la alimentación, deben de hacer cambios en sus horarios, en sus actividades. Como les decía, muchas mamás suelen dejar de trabajar para enfocarse principalmente a los cuidados de un enfermo, del hijo del paciente. Y pues hay cambios también fuertes, como puede ser hasta un cambio de domicilio, porque hay veces, por ejemplo, sobre todo en parejas jóvenes o mamás jóvenes con hijos pequeños, pues a veces se sienten con esta impotencia y esta incapacidad de poder cuidar al hijo, y pues tienden a cambiar de domicilio, irse a vivir con los suegros o con los papás, regresar para tener este apoyo. Entonces, al final también renuncian a su espacio. Y bueno, dentro de todos los cambios que nos van a generar un duelo, también está el ahora tener que adaptarse a ciertas rutinas, como las visitas al médico, el programar citas, consultas, horarios de medicación. Son aspectos que al final ocurren, y todos en algún momento me parece que hemos estado o hemos sido pacientes o hemos sido cuidadores, y son situaciones que se viven en ese momento donde pues hay que asistir a alguien más, hay que asistir a una persona, y pues sí, se genera esta serie de cambios, teniendo varias situaciones, ¿no? En ocasiones se busca pues hacer hasta lo imposible, ¿no? Por buscar el bienestar del ser querido. Y bueno, pues algo también muy importante, y que me gustaría que fuéramos dialogando, es el comprender por qué es importante tocar este tema. Cuando tú te abandonas a ti misma, o tú como cuidadora no te cuidas o no empezamos por ti, pues también tus tareas de cuidado, de asistencia, no van a ser las óptimas. ¿Por qué? Porque, como les decía, surgen muchos cambios, se vive un duelo, se renuncia a cosas,
Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a ir perdiendo salud psicológica. La salud psicológica, pues consiste en que nos sintamos libres, nos sintamos tranquilos, serenos, que tengamos la sensación de control de situaciones externas, de situaciones internas, que nos sientamos autónomos. La salud psicológica también implica que continuemos con metas, con planes, que tengamos aspiraciones, y es el percibir que estamos viviendo satisfactoriamente. Ahora la pregunta sería, ¿ustedes creen o piensan que ante una enfermedad pues nos encontramos así, viviendo satisfactoriamente, nos sentimos libres, nos sentimos autónomas, sentimos que tenemos el control, que tenemos aspiraciones, proyectos? Generalmente no. O sea, hay personas que a lo mejor sí, yo creo Rosario sí lo logró, este, pero al final esto, o sea, una enfermedad viene a desestabilizar esto, y aunque queramos tener planes, aspiraciones, resulta difícil. Es como un momento donde la vida o la vida de la cuidadora o de las mamás se pone en pausa, donde tenemos que dejar de hacer cosas, y entonces viene esta sensación de ya no ser libres, de ya no ser libres ni siquiera de su tiempo, aunque ustedes digan, tengo mucho amor por mis hijos y yo por mis hijos hago lo que sea, sí, pero finalmente a la larga van a surgir sentimientos de frustración, de sentir que ustedes ya no están avanzando. Bueno, sí. Adelante, adelante. Ok, entonces estas situaciones de enfermedad de cierta manera van a afectar o afectan la salud psicológica. No significa que si hay una enfermedad, digamos, no pasa nada y seamos indiferentes. No, somos seres humanos, y sobre todo las mujeres, las mamás, tienden o tendemos a ser más sensibles. Hay una mayor empatía, hay una mayor conexión con los hijos. ¿Por qué? Porque en ocasiones está más presente, hay mayores vínculos, y entonces obviamente cuando surge una enfermedad, las mamás suelen ser las más afectadas. No significa que a los hombres no les afecte, también a los hombres les afecta, pero generalmente los hombres emocionalmente pueden ser incluso menos expresivos, o incluso a veces me ha tocado escuchar a mamás que dicen, es que siento que a mi esposo no le importa, o es que yo me angustio mucho y mi esposo como si nada, ¿no? No es a veces que no les importe, es que igual lo que decíamos, el patriarcado, el estilo de crianza, socialmente y culturalmente se ha enseñado a que los hombres son más reservados, o no se les ha permitido expresar tanto sus emociones. Eso no significa que no quieran, que no sientan o que sean de piedra, no, simplemente la manera en que reaccionan son diferentes, y generalmente las mujeres o las mamás tendemos a ser más expresivas, en ocasiones a sentirnos desbordadas por la situación, atravesar toda esta angustia. Y bueno, cierra esta noche. Eso sueñan los fanáticos de Boston a continuación. Ya, ok, entonces, bueno, todo esto de enfermedad va a venir a afectar la salud psicológica. Ya no vamos a poder llevar a cabo actividades que nos hagan sentir ecuánimes, y entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a aparecer la neurosis, o si ya había neurosis, en todos los seres humanos tenemos cierto grado de neurosis, esa se va a incrementar. ¿Cómo podemos identificar que como madres o como cuidadoras estamos en un estado de neurosis que está afectando ya nuestra salud psicológica? Pues se puede identificar simplemente con que estamos más irritables de lo normal, se está más irritable, pierden la paciencia muy fácilmente, se enojan, les molestan varias situaciones, tienen esta sensación de falta de control de su vida,
como les decía, estos sentimientos de frustración, o sea, de hasta cosas muy simples como es que quiero ir a la tienda y no puedo salir porque con quién dejo al niño o con quién dejo a mi hijo o quién me apoya, o muchas veces ya están agotadas, no han dormido, no han descansado, no han comido bien y pues es parte también de estos niveles de neurosis, incluso el que ya no estén durmiendo bien, el que estén constantemente angustiadas, preocupadas, les decía que pierdan la paciencia muy rápidamente y a veces esto, pues al final también hay esa descarga emocional hacia el paciente o hacia el enfermo. Eh, Hay mamás que sí pueden decir, tengo mucha paciencia y trato de estar aquí fuerte, pero a lo mejor no se enojan con el enfermo, pero se enojan con los otros hijos, se enojan con el esposo, se enojan con ustedes mismas, se frustran hasta de si no hay cebolla, si se les quemó la sopa o si se les secó, etcétera. Entonces, esto nos habla de que más bien ese tiene que hacer esa alerta, ese foquito rojo de que necesitan pedir ayuda, si es posible, la atención profesional o incluso el hablarlo con alguien más y el pedir esa ayuda va a ser muy importante. Y bueno, ya que identificamos por qué es importante esto, porque si no va a mermar nuestra salud psicológica, pues es importante también que empecemos a generar algunas estrategias o algunas recomendaciones que te permitan, en la medida de lo posible, estar lo más ecuánime aún en estas circunstancias adversas. Esto es muy importante. Generalmente, pues, o más bien creo que sí, no estamos preparados para estas situaciones de enfermedad, estas situaciones cuando la salud se complica. Y bueno, incluso venimos de una pandemia, todavía estamos en pandemia, pero si se dan cuenta fue para muchos una situación muy difícil porque al final había enfermos y en ocasiones pues hasta la cuidadora o las mamás atravesaron esta etapa de enfermedad y pues se generaron una serie de emociones, de sentimientos, de depresión, ansiedad, angustia, estrés. Y bueno, vamos a ir puntualizando en algunos aspectos, seguir desglosando el tema, pero sí algunos puntos que serían muy importantes y el primero de ellos sería el autocuidado, el cuidarte a ti misma. Si tú quieres que tus hijos que tus hijos o que tu enfermo o tu paciente esté bien, necesitas empezar por ti misma. Y empezar por ti misma implica cuidar lo mínimo de ti. ¿Y qué es lo mínimo? El permitirte descansar, el dormir adecuadamente mínimo tus 8 horas. Ejemplo, si por estos cuidados tienes que desvelarte, tienes que estar checando la temperatura a tu hijo, o tienes que estar dando medicamentos, hidratando, estar supervisando algo en la noche, ok, no dormiste bien, pero sí el darte la oportunidad de tener unas siestas, de descansar, porque ¿qué es lo que pasa? Pues viene el síndrome del cuidador. El cuidador se colapsa, se agota, lo vamos a quemar, va a tronar este cuidador, vas a tronar y en algún momento, incluso como madres que están pasando por esta situación o cuidadoras o cuidadores, pueden vivir esto, o sea, si no se procuran a ustedes mismos, van a colapsar en algún momento. Entonces, algo fundamental, el descanso, es algo que tenemos que puntualizar. Siguiente sería tu alimentación, porque muchas veces las cuidadoras o los cuidadores no se dan ese permiso ni siquiera de comer bien, comen muy rápido, comen un taquito, comen lo que haya. ¿Por qué? Porque están más al pendiente del enfermo, del hijo o de la persona que están cuidando. Entonces, es como yo no importo, primero él, yo lo como, pero primero le doy a mi hijo que coma, que se hidrate. Entonces, ahí pues igual eso va a ir al final, te
tu cuerpo te va a pasar la factura y va a haber consecuencias. Entonces, algo muy importante que pueda haber una alimentación, incluso una alimentación balanceada, que te mantengas hidratada, e incluso el que vayas al baño, o sea, porque hay cuidadoras que ni siquiera se dan permiso de ir a hacer pipí. O sea, se aguantan porque tienen que estar ahí al pendiente. Entonces, son detalles tan simples, pero tan importantes que no debemos dejar de lado. O sea, ese cuidado, el bañarte, pues sí, tu cuidado personal, el arreglarte, el lavarte los dientes, es muy importante también. ¿Por qué? Porque cuando se está ante una enfermedad, generalmente no hay ese tiempo para ti misma, para cuidar tu cuerpo, cuidar tu salud. Se enfocan de lleno al paciente. Entonces, pues esto va a ir afectándote a ti, tu salud psicológica y tu salud física. También es muy importante que como cuidadora puedas identificar tu red de apoyo familiar y social, o tu tribu o tu manada, tu grupo, esa gente con la que tú vas a contar. Y hay veces, y lo sabemos perfectamente bien, que con la familia no siempre se cuenta o no siempre vas a contar, pero va a haber más gente que sí pueda apoyarte, hasta la vecina, la amiga, la suegra, aunque caiga mal, pero puedo apoyar la suegra, la cuñada, siempre puede haber personas que pueden estar ahí apoyando. Entonces, siempre es importante que identifiques esa tribu y que también delegues responsabilidades o permitas que las demás personas que integran tu familia se integren en estos cuidados. Ejemplo, si es que se tiene pareja, pues el esposo, o sea, porque decíamos, ¿no? A las mujeres se nos asigna más este rol de cuidado, de ser cuidadoras, de estar procurando, atendiendo, y al esposo se le deja de lado, y a veces porque también se le minimiza como, o no hay esa confianza, ¿no? Y a veces las criadoras se enfrentan a eso, es que nadie lo va a hacer también como yo, o sea, si yo no lo cuido, nadie lo va a cuidar como yo, y bueno, tú tampoco naciste sabiendo cuidar, ¿no? Es algo que fuiste aprendiendo sobre la marcha y que debemos de permitir, o sea, si el esposo no sabe, pues lo va a aprender. Si hay más personas, la abuelita, alguien más que te pueda ayudar, permitir esto. Y esto también va a permitir que tú organices horarios, que tengas día de descanso. El ejemplo que decíamos, el hijo, tienes que estar al pendiente de él en la noche, no puedes dormir bien. Bueno, pues tú en la noche cuidas y entonces en la mañana quizás cuida algún otro familiar o el esposo, ¿no? O el esposo se encarga de ciertas actividades mientras tú descansas, mientras tú te das un baño, mientras tú te procuras a ti misma. Esto es muy importante que puedan darse estos tiempos de, de organización, de repartir tareas y pues bueno, también te va a generar confianza en ti misma, el saber que cuentas con otras personas. Como te decía, la mayoría de los cuidadores o cuidadoras tienden a colapsarse porque están solos, porque les toca todo y al principio pueden iniciar, sobre todo en enfermedades crónicas, enfermedades discapacitantes, donde se requieren cuidados constantes. Al principio se puede iniciar con energía, con actitud, con, no, sí, yo voy a cuidar, yo me voy a encargar y vamos a estar bien y la alimentación y todo, pero llega el momento en que así algo simple no se sabe ni siquiera qué hacer de comer. Dicen, ya no sé qué dar de comer o no sé qué darle, o si, por ejemplo, sobre todo si al paciente, a los niños no les gusta la comida o no se la comen, eso empieza a generar frustración, eh, empieza a generar una sensación de no es justo, pues sí, como de impotencia, de no saber cómo manejar esta situación. Entonces, si tú tienes tu red de apoyo familiar y sobre todo permites que esas personas se involucren, que esas personas participen, eh, pues esto te va a ayudar, porque a lo mejor tu hijo ya no quiere comer contigo, pero a lo mejor viene la abuelita y con él sí come, o a lo mejor o viene otra persona y traje esto de comer
y eso sí le gusta y eso sí come, y no porque no le guste tu comida, sino porque al final en esa atención ya ninguno de las dos partes está cómoda. Entonces, punto importante, permitir que las personas se involucren. Otro punto muy importante y relevante es el no centralizar la atención en el enfermo. Generalmente cuando hay un enfermo en casa y sobre todo un hijo, toda la atención se enfoca en ese hijo enfermo. O sea, toda la familia, o como si todo girara alrededor del hijo. Digamos, en una etapa crítica, quizás sí, o sea, es normal, son los cuidados en esa etapa crítica, pero muchas veces ya se salió de la etapa crítica. Ejemplo, si el hijo tuviera que llegar a estar hospitalizado, pues es normal que nos centremos en él, pero no es normal que ya pasó un mes, 2 meses, 6 meses, un año y se sigue centrado en el paciente. ¿Por qué? Porque esto va a ir desestabilizando las otras áreas de tu vida como cuidadora o cuidador. ¿Por qué? Porque pues no todo es tu hijo o no todo es el paciente enfermo. O sea, hay otras áreas de tu vida como son, ejemplo, otros hijos, cuando en ocasiones, y ya me ha tocado verlo mucho, por ejemplo, eh, he tenido muchos pacientes con enfermedad renal crónica y sobre todo cuando les da muy jovencitos la enfermedad, los papás se centran de lleno al hijo. Incluso hay una película, La decisión más difícil, no sé si la han visto, que la niña está enferma, la mamá se centró completamente en su hija enferma. Sí, bueno, si pueden la ven, La decisión más difícil se llama, y tuvo otra hija con el objetivo de que le donara médula a su hija enferma. Tuvo otro hijo que tuvo un problema de lenguaje y la mamá nunca lo percibió, o sea, nunca se dio cuenta por estar tan enfocada en el hijo enfermo, y es algo que generalmente suele pasar. O sea, no todo es el hijo enfermo, no todo es el paciente, pero cuando se enfrascan de lleno en el paciente o en la enfermedad, hagan de cuenta como si se les olvidara lo demás, incluidos los otros hijos, se olvidan hasta de la pareja, y en muchas ocasiones también se pueden llegar a presentar rupturas de pareja o tensiones. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo de pareja, porque todo es el hijo, incluso la vida sexual se ve afectada y es normal, ¿no? O sea, como mujer que estás cansada, estás agotada, estás agobiada, estás frustrada y estás enojada porque nadie te ayuda, pues es normal que llega la noche y ni siquiera tienes ganas quizás pues de tener intimidad con tu pareja, con tu esposo, pero es por lo mismo que se enfrasca uno tanto en ocasiones en la enfermedad, y el saber que los otros hijos también importan, porque algo que he escuchado mucho y que incluso se empieza a generar cierta rivalidad entre los hermanos, y los hermanos sanos dicen, es que a mi otro hermano lo quieren más, o es que lo consienten, o es que a él le dan todo y a mí me exigen mucho, a mí sí me ponen a lavar los trastes y él se la pasa durmiendo, se la pasa acostado, lo sobreprotegen. Entonces, para evitar estas situaciones familiares de pareja, o que se afecten tus otras áreas de vida, tu trabajo, el área social. ¿Por qué? Porque como estoy ocupada y mi hijo está enfermo, ya no voy. Me invitaron a la fiesta, a los 15 años, a la boda, ya no voy porque mi hijo está enfermo. Me invitaron a tomar un café, no puedo ir porque mi hijo está enfermo. O sea, si se dan cuenta, las cuidadoras, principalmente, o los cuidadores, empiezan a prohibir muchas cosas por una enfermedad. Entonces, es muy importante no centrarnos en la enfermedad, no centrarnos únicamente en el paciente, sino el poder seguir atendiendo, o más, no atendiendo, porque no es como tampoco la responsabilidad, por ejemplo, seguir de cuidadora cuidando a todos los demás, sino más bien el que haya un equilibrio en las diferentes áreas de tu vida donde puedas seguir dándote permiso
o la oportunidad de seguir haciendo actividades con tus otros hijos, jugar también con tus otros hijos, apapachar a tus otros hijos, hacerles también una comida a tus otros hijos. El ejemplo, igual el darte un tiempo de pareja, el salir con tu pareja, el ir a una fiesta, el tomarte un baño largo, el que sigas haciendo otras actividades y en la medida de lo posible, igual reincorporarte a tu vida como era antes de la enfermedad. Ejemplo, pues si trabajabas, el que poco a poco puedas reincorporarte si es algo que te generaba satisfacción, o sea, porque muchas mujeres, por ejemplo, que trabajan, cuando renuncian a su trabajo es como si renunciaran a sus sueños, entonces ellas se sentían bien felices, incluso hay hasta quienes dicen, me gusta más trabajar porque es más cansado estar en casa, y es cansado estar en casa, pues más bien por toda la sobreresponsabilidad que se adquiere, donde tienen que hacer de todo, ¿no? Y dicen, mejor trabajo y me olvido de todos. Aún así, pues ese trabajo es tu tiempo, es el salir y es romper un poquito con tu rutina. Y bueno, algo también importante o fundamental es que te permitas expresar tus emociones, tus sentimientos y tus necesidades. Sí, sabemos que las mujeres somos muy valientes, fuertes, poderosas, pero pues no somos superheroínas, así que somos invencibles y no vamos a sentir nada ni a necesitar nada, no. O sea, tú también necesitas y también necesitas cuidados y también necesitas amor y también necesitas que te escuchen y también necesitas llorar y también necesitas incluso en ocasiones enojarte. Y eso también es válido. Algo fundamental es de que empieces a reconocer tus emociones. Generalmente en el rol de cuidadoras siempre buscamos o se procura reconocer las emociones de los demás y entonces al hijo sí se le permite que haga una rabieta, que se enoje, que diga no me gusta eso, yo no quiero, que tire la sopa, pero tú no te permites nada. Entonces eres un ser humano, no eres un robot. Entonces sí tienes emociones, tienes sentimientos y es muy importante hablarlo. Generalmente me encuentro con muchos cuidadores, mamás, cuidadoras o familiares que tienden a reprimir sus emociones, no se permiten expresar. Y lo que argumentan es que yo no puedo estar triste, yo tengo que ser fuerte para que mi paciente esté fuerte y esté bien, porque si yo me ven llorar, mi paciente se va a deprimir más o mi hijo se va a deprimir más y entonces nos vamos a derrumbar. Y no, no es así. Al contrario, o sea, ya hemos visto el otro efecto y pues es importante también el compartir emociones, así como se comparten las alegrías, se comparten los momentos agradables, también las relaciones se fortalecen de compartir estos momentos, estas dificultades, estos sentimientos. Es válido que digas, no puedo, estoy agotada, tengo miedo, estoy harta. E incluso cuando se comparte eso, el efecto que yo he visto es que el enfermo, los hijos, se vuelven más empáticos, se vuelven más conscientes. ¿Por qué? Porque a veces ellos también caen en la parte de sentir que solamente ellos sufren, que solamente ellos le están pasando mal y se olvidan de la familia. Y no es cierto, cuando hay una enfermedad, no nada más es el paciente, también la familia sufre, también las cuidadoras sufren. De hecho, yo hasta pensaría que llegan a sufrir más, llegan a ser más afectadas y lo he visto. En ocasiones el paciente puede no estar tan afectado por la enfermedad, pero las cuidadoras o los cuidadores suelen ser los más afectados. En este caso, pues las mamás.
Y pues entonces es importante que puedas expresar estas emociones, estos sentimientos, que te permitas también llorar. No se va a deprimir más tu hijo, no se va a deprimir más tu paciente, no se va a decaer, al contrario, esto les va a permitir compartir y les va a ayudar a fortalecer esta relación y más bien va a potencializarlos más, que sea más fácil salir adelante. Y expresar tus necesidades implica pues también el poner límites, o sea, de yo necesito descanso, yo necesito tiempo, así sea para dormir, necesitas tiempo, porque vuelvo a lo mismo, en ocasiones, pues las mujeres no se permiten o no nos permitimos enfermarnos, no nos permitimos descansar, no nos permitimos sentarnos a ver una novela porque pareciera que eso es malo y no tendría que ser así. Es una necesidad que también tienes y el descanso nunca ha sido valorado, nunca ha sido valorado el descanso. Y algo también importante, una recomendación fundamental cuando un hijo se enferma es evitar la sobreprotección y la sobreresponsabilidad. Somos un país donde abunda la sobreresponsabilidad, principalmente por las mamás. Las mujeres tendemos a ser sobrerresponsables. ¿Qué es la sobreresponsabilidad? Imaginen, nos cargamos así en nuestra mochilita más cosas de las que nos toca cargar. O sea, nos toca cargar algo, la otra persona tiene que cargar algo y nosotros decimos, no, tú no lo cargues, yo lo cargo por ti. Y entonces nos hacemos sobreresponsables. ¿Y esto qué va a generar? Pues en el paciente va a generar un menor compromiso o en los demás miembros de la familia. O sea, al final, pues tú resuelves, tú solucionas, tú arreglas, tú decides, es como encárgate. Y entonces los demás miembros de la familia, incluido el enfermo, se deslindan de responsabilidades. Y eso que va a generar, pues igual va a generar tensión en la relación, va a generar roces, dificultades, va a generar frustración y va a generar esa sensación de no es justo, yo estoy dando todo, o por qué mi hijo, por qué mi paciente no pone de su parte si yo estoy aquí brindando pues todo de mí y no lo valora. Esto es algo muy común, pero esto generalmente se da cuando surge esta sobreresponsabilidad o sobreprotección. Independientemente de la enfermedad que pueda cursar, con la que pueda cursar un hijo, e incluso la edad con la que pueda cursar un hijo, hay que permitirles, en la medida de lo posible, seguir con una vida lo más normal posible, a lo que sus capacidades les permitan. Así sea un niño de 5 años, o sea, que puede estar enfermito, pero si el niño quiere jugar, pues obviamente va a jugar. Y obviamente puede recoger sus juguetes y ordenarlos. Y si puede hacer eso, quizás también puede poner su ropa sucia en su lugar. Y entonces vamos viendo que conforme va creciendo la edad, van teniendo más responsabilidades los hijos, y entonces hay hijos o un hijo adolescente también se puede hacer cargo de su habitación, de su cuarto. O sea, no sé qué tipo de enfermedad, o bueno, es que he visto incluso jóvenes discapacitados y pueden ser muy funcionales. O sea, entonces es importante que no les quitemos estas responsabilidades que ellos tienen. Algo fundamental que debemos de entender es que la autoestima es uno de los aspectos que más se afecta en un enfermo, y que decimos, es que cómo le digo que tenga autoestima, y generalmente les decimos, échale ganas, y pensamos que con eso van a tener autoestima, y no. Para que una persona tenga autoestima necesita sentirse útil. Entonces, queremos que nuestros pacientes, nuestros hijos tengan autoestima, pues hay que hacerlos sentir útiles. Y cuando les quitamos responsabilidades, pues, ¿qué es lo que pasa? Y realmente el paciente se siente así, se siente un inútil, se sienten una carga, se sienten un estorbo, sienten que ya no sirven para nada. Tengan la edad que tengan. Entonces, en la medida de sus posibilidades, que ellos sigan con sus rutinas normales,
Quizás hay enfermedades que hacen que por un tiempo el niño deje de acudir a la escuela, deje de participar en actividades escolares, en actividades sociales, juegos, el cumpleaños del amiguito, y está bien, pero cuando el hijo se empieza a estabilizar y se empieza a recuperar esta salud física, hay que regresarlo a su rutina, que se reincorpore a la escuela, que vuelva a tener contacto con los amigos, que vaya al cumpleaños, que salga a jugar. Y hay veces que dicen, sí, pero es que el doctor me dijo, es que no puede jugar porque está enfermo el corazón, o es que tiene asma y si hace ejercicio le puede dar la crisis de asma. Y entonces, ¿qué hacemos? Los sobreprotegemos, los encerramos en la burbuja y no permitimos también que se dé su desarrollo de manera óptima, de manera correcta, porque los niños, o sea, la función básica de la niñez y del ir a la escuela no es aprenderse las tablas o a leer o escribir, es la socialización. Entonces, cuando sacamos al niño de ese espacio, lo encerramos en la burbuja porque padece una enfermedad, pues no estamos permitiendo que tenga un desarrollo óptimo, que socialice y que conviva. Entonces, eso es importante. Si el hijo ya se está recuperando la salud, pues que se reincorpore a sus actividades. Si es un hijo adolescente, pues es normal que tenga amigos, que tenga novia, que vaya a bailar, que salga. Es que no puede tomar, pues no va a tomar. O sea, ¿por qué? Porque vamos a enseñarle a ser responsable. O sea, y entonces tiene que aprender que puede salir, puede ir al cine, puede convivir y puede aún cuidarse. Y bueno, pues esto es muy importante, o sea, evitar esta sobreprotección y sobreresponsabilidad. Y bueno, como les decía, promover en ustedes como mamás, como cuidadores, los criterios de salud psicológica. ¿Qué implica esto? Pues así los principales serían que ustedes tengan este autocuidado, que eso va a fortalecer su autoestima de ustedes, que tengan esta tribu, esta familia, este grupo de apoyo, los amigos, que igual continúen en su proyecto de vida. Y si no tienen proyecto de vida, es importante que lo hagan. Como mamás, generalmente, o las mamás siempre basan sus proyectos de vida en los hijos o alrededor de los hijos. Y entonces cuando el hijo pues se enferma, es como ya se acabó mi proyecto de vida. O hay veces que no se enferman, simplemente los hijos crecen, se casan o se van o estudian y se mudan a otro país y la mamá siente que ya su misión de vida se acabó porque el hijo, o sea, ya no tiene como un sentido de vida que es cuidar y como ya no tiene a nadie a quien cuidar, se acaba la vida o a veces se quiere seguir con los nietos, ¿no? Entonces, eso también, digamos, ¿no? O sea, tú tener tus planes, tus metas, aspiraciones, ¿qué otras cosas te gustaría hacer? El confiar, el aprender a confiar en los demás, el adaptarte a la realidad va a ser muy importante y este sentido de realidad también te va a poder te va a permitir vislumbrar opciones, generar estrategias, tomar decisiones, elaborar un plan. Decíamos, es normal que exista un bloque emocional al principio de un diagnóstico, sí, pero el adaptarte a la realidad, el poner los pies un momento sobre la tierra, o sea, donde no todo se acaba, no se va a morir, no es el fin del mundo, ¿con qué cuento, qué puedo hacer? Pues eso es importante, ¿no? A veces viene esta especie de shock y bueno, viene este bloqueo y no se vislumbra un futuro o no se ve más allá. Entonces, va a ser importante que este sentido de realidad pues nos va a permitir que podamos tomar decisiones y que podamos sentir que tener esta sensación de control ante las diversas circunstancias. Y bueno, pues no sé si alguien quisiera compartir alguna experiencia o alguna situación o el cómo están en esta crianza. Bueno, eso ahorita que hablamos los micrófonos, les digo a grandes rasgos, esto es fundamental ante una enfermedad de un hijo, pero igual a veces como mujeres estamos acostumbradas a maternar y entonces enferma el hermano, el esposo o incluso el papá
y seguimos maternando, seguimos cuidando. Entonces, bueno, ahorita son recomendaciones generales que te permiten, dentro de todo, tener esta salud psicológica. Y me gustaría que hagamos un breve ejercicio, como de relajación. Te voy a pedir que cierres tus ojos un momento. Vamos a inhalar profundamente. Vamos a respirar lenta y profundamente. Inhala. Y exhala lentamente. Mantén tus ojos cerrados. Inhala, exhala y quiero que reflexiones cuál es tu papel, cuál es tu función como cuidadora en tu familia. ¿Cómo te sientes con ese rol de cuidadora que has decidido tomar? Lo ideal es que tú lo decidas, que si vas a ser cuidadora, seas una cuidadora consciente, que sea tu decisión, que no sea una imposición, una obligación, algo que te impone tu familia o la sociedad, sino que seas una cuidadora consciente. ¿Y cómo te sientes con ese rol? ¿Qué te falta? ¿Qué consideras que te falta? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué has descuidado de ti porque te has enfocado en cuidar? ¿Qué parte de ti has abandonado? ¿O qué partes de ti has olvidado? Incluso qué actividades agradables o que tú disfrutabas hacer, ya no has podido hacer porque estás cuidando. Inhala, exhala, reflexiona sobre esto y piensa también qué pasaría, imaginemos, un día sin ti. Si tú mañana no estuvieras, salieras, te fueras de viaje o decidieras quedarte a dormir, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con tu paciente? ¿Qué pasaría con tu hijo? ¿O qué pasaría con tu esposo, con las personas que tú estás cuidando o con quien ahora asumes este rol de cuidado? ¿Qué pasaría? Y bueno, vuelves a inhalar lenta y profundamente y puedes abrir tus ojos y pues quien guste compartirnos, adelante. Quien guste compartir su reflexión, el cómo está. Adelante, quien está levantando la mano, que tiene un nombre de OnePlus Nord. Adelante. OnePlus, ¿levantaste la mano? Adelante. Sí, perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Buenas Mi nombre tardes. es Sandra Hernández. Pues yo como que me siento un poquito ahorita más tranquila con la, con la charla que nos acaban de dar, porque pues sí, a veces me frustro mucho, siento que no estoy haciendo las cosas bien, tengo 2 niños, me siento afortunada porque tengo a mi pareja que le ha costado un poco adaptar su rol como papá, no porque él no quiera, sino como bien lo mencionan, pues viene con otra educación, con pues
no sé, con otras ideas, ¿no? Pero también me siento muy orgullosa de él porque lo ha hecho muy bien. Él es mi soporte en todo momento y pues sí, siento que me alivia mucho esa carga del tener que yo estar al 100% con mis hijos, cuidándolos. Él en la medida, digo, ambos no, pues sí, estamos aprendiendo, los dos estamos aprendiendo y y sí, luego a veces yo me siento como frustrada al decir o al pensar si lo estoy haciendo bien, este, o pues si algo me falta, no sé, pero ahorita pues ya con esto que estamos o que nos están transmitiendo, creo que sí me siento más tranquila ya, liberada. Digo, creo que sí, entonces vamos por buen camino. Gracias. Gracias, Sandra, por compartirnos y pues poner en práctica las recomendaciones del autocuidado, el compartir. Y poco a poco, pues también permitirle a tu esposo, y eso es algo importante, el permitir que los padres, los hombres, se involucren también. A veces no es de que no quieran, bueno, uno, no saben quizás cómo hacerlo, pero también en muchas ocasiones no se les permite, como que se les considera que, pues, más bien no se les permite participar en estos roles de cuidado. ¿Alguien más nos quiere compartir? Graciela, ¿quieres compartir algo? No. Anaí, adelante, Anaí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Considero que esta parte del ser cuidadora y pues va muy aunado, ¿no? A la parte del rol materno, del rol de madre que tenemos, porque digo, yo hablo de mi experiencia. Recuerdo hace unos cuantos añitos, cuando mis niñas estaban muy chiquitas, híjole, era muy absorbente toda esta parte del cuidado hacia ellas, ¿no? Porque pues tenía que estar al pendiente, que mamila, que el pañal, que chin ya se había caído. Entonces era tan demandante toda esta parte de la crianza que yo sí dejé de lado como muchas cosas que hacía normalmente para mí, ¿no? Esto que me hizo ruido, ¿no? Que yo deseaba tanto un baño largo, un baño, ay, donde yo pudiera bañarme tranquilamente y no híjole, me tengo que apurar porque ya está chillando, porque ya creo que se están peleando. Eh, Era muy deseoso para mí. Hoy, afortunadamente, pues bueno, mis hijas ya están más grandecitas, aún dependen muchísimo de mí, pero sí entendí que tenía que darme como esos espacios para mí, para poder estar bien yo y pues que ellas, estar bien para ellas, ¿no? Ellas me vieran bien. Entonces, eso es la reflexión que me llevo, ¿no? Que como mamás, digo, al ver que somos mujeres las que estamos el día de hoy en esta conferencia, ¿cómo tomamos la parte de la crianza, del cuidado, del, del estar al pendiente, ¿no? De los otros. Y sí, la verdad es que eso es una realidad. A veces nos hacemos a un lado nosotros y no vemos qué necesitamos, ¿no? No, no lo vemos. El día de hoy, muchas gracias. Ya no te escuchamos bien, Anaí. Se cortó. Sí, parece que se cortó. Por la mañana, el doctor Jesús en la conferencia magistral decía algo muy interesante y que sintetiza esto que acabas de comentar, Lisbeth. Y decía él, yo me cuido para cuidar bien, ¿no? No podría ser de otra manera. Creo que es algo muy interesante. Entonces, para cuidar a los otros, pues necesito cuidarme yo precisamente.
Así es, debemos empezar por nosotras mismas. Y es que en general, o sea, así como dicen, el rol de la mujer es ser principalmente cuidadora. Generalmente tendemos a maternar, aunque haya mujeres solteras que no tienen hijos, tienden a maternar, y lo veo incluso en mujeres, ejemplo, hermanas, mamás aún con hijos adultos, ya casados, siguen ahí al pendiente, siguen cuidando a sus padres también. Entonces, es un rol que generalmente siempre se lleva. Sí, ya está inherente en la naturaleza femenina. María de Jesús López, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Efectivamente, como nos dice la licenciada Liz, nosotros las mamás sí tendemos a maternizar. Yo quiero platicarles la experiencia. Yo también tengo un niño que tiene una condición, digamos, neurológica y motora, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, en un momento dado, cuando mi hijo lo diagnostican con con esta condición, que obviamente al principio como mamá es muy alarmante, ¿no? Porque dice, no, pues, ¿qué va a pasar con mi hijo, su salud, todo, ¿no? Hay muchas cosas que giran alrededor de nuestra cabeza, ¿no? Pero ya una vez que, por ejemplo, en este caso mi hijo, pues ya estuvo en manos de especialistas y todo, pues de alguna manera me dicen, no te preocupes, tu hijo va a estar bien, él va a llevar una vida normal. Entonces, digo, es muy bien cierto lo que dice la licenciada Liz, tendemos así como que de alguna manera adquirir esa condición aprensiva de que, ay, no, y cómo, ¿no? Y sí, de alguna manera nosotros como cuidadores sí nos afecta bastante. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de todo y nos centralizamos ahí, pero quizás en un momento dado, como que sí, o sea, dejamos todo así de repente como que a la deriva. Ajá, ¿por qué? Porque al principio como que sentimos que en este caso nuestro enfermito es la prioridad. Ajá, y a lo mejor, de alguna manera, pues sí, no, o sea, es la preocupación, es la angustia, es todo. Pero sí, de alguna manera, ya en un momento dado, sí, sí, no nos damos cuenta que estamos descuidando otras cosas, ¿no? Digo, esa es la experiencia que yo les puedo compartir. Así es. Muchas gracias, Chuy. Y bueno, qué bueno que en estos momentos ya, digamos, ya tú ya viste la luz, ya se aclaró este panorama, y donde pues ya también empieza a surgir este sentimiento de esperanza, esta sensación de control, de que sí pueden tener el control de la situación, de las cosas, el que tu hijo va a estar bien y va a tener un buen pronóstico. Y pues de igual manera, como decíamos, evitar la sobreprotección, porque a veces los niños incluso están así como ellos, pues llevan una vida normal, a ellos no les afecta, y a veces les cuesta trabajo el comprender por qué tienen que tomar cierto medicamento, por qué tienen que tomar ciertas Exactamente, sí, terapias o ciertas sí, cosas, y entonces esto también los frustra, y empieza a surgir este conflicto entre la mamá y el niño de no, yo quiero salir, correr, jugar fútbol, y la mamá no, es que no puedes, dijo el doctor que no. exactamente. Ajá. Pero pues, como decíamos, en la medida de lo posible, permitirle que se vaya integrando, y todo esto siempre comentarlo pues con su médico, o sea, que puede, o sea, estas limitantes, hasta dónde realmente son limitantes, y si no, o sea, si realmente no pudiera hacer alguna actividad, cómo se puede sustituir con algo que a él le agrade, cómo hacer que su comida pueda ser rica, o cómo hacer que estos tratamientos en ocasiones médicos pues también puedan, bueno, puedan asimilarlos, porque generalmente, y sobre todo a los niños y adolescentes, les cuesta mucho trabajo llevar un tratamiento de medicación, o sea, realmente se hartan, se cansan de los medicamentos en ocasiones, dicen, ya no quiero, mamá. Gracias, Liz. En Facebook nos dice Irma Ortiz, hola, también pasa cuando cuidamos a nuestros adultos mayores, ¿no? Que no estén enfermos, pero sí requieren de ciertos cuidados. Mili sí me dice felicidades por tan importantes reflexiones. Y en este ejercicio que pediste hacer de, pues, pensar todo un día sin mí, comenta, debería ser una película, ¿verdad? Un día sin Sí. mí.
Un día sin mamá, un Un día día sin la sin mamá. cuidadora. Exacto. Opo Reno dice, hola, si un día no estuviera en casa, mi esposo sería más exigente con los niños, porque yo soy muy tolerante y consentidora, pero creo, ay, es que se me bajó, permíteme. Ay, qué barbaridad, es que se baja, ¿No lo pero puedo decir? creo. Ok, adelante. Genial, tu experiencia, por favor. Soy Maribel Salinas. Siento que no pasaría nada. Ya los niños están más grandecitos y el papá a lo mejor les compraba de comer y ya no había problema por la comida. Sería exigente con ellos porque yo soy más tolerante y cariñosa, digamos, y él tiene una educación, bueno, es militar retirado, pero tiene una educación con más exigencia, con más fuerza. Pero siento que no pasaría nada, pero porque mis hijos ya están grandes, pero cuando estaban bebés, no si era preocupante que yo no estuviera. Me preocupaba si estaban llorando o si se enfermaran, pero ya no están tan pequeños, ya crecieron, digamos. En mi caso siento que no pasaría nada, pero porque ya no están tan bebitos. Gracias. Ok. Gracias, Carmen. Y bueno, algo importante, por ejemplo, si la respuesta fue eso, no pasaría mucho, no pasaría nada, pues entonces el darte la oportunidad, no, no de irte y dejar a tu familia, obviamente no, pero sí de hacer alguna actividad que a ti te guste. Ejemplo, visitar a alguien, así sea ir a ver a la comadre, no importa el salir, el ir con una amiga, el irte a un curso, el hacer alguna actividad, irte a la clase de zumba, baile, algo, o sea, algo que en ocasiones no te das la oportunidad de hacer por estar enfocada en la crianza. Y, por ejemplo, algo que comentas, tú piensas o tú percibes que pues tu esposo sería quizás más estricto con ellos. Sin embargo, como siempre has estado, quizás no hemos visto, porque a veces, ¿qué crees? Es lo contrario. O sea, si él se queda solito, incluso ellos se pueden empezar a llevar súper bien, empiezan a tener una mejor relación, y una recomendación siempre es permitir también las actividades diádicas, que es diádico de dos. Permitir, por ejemplo, que el papá tenga estos momentos o este tiempo con los hijos. O sea, igual de, pues saben que ahí se quedan, yo me voy a ver a qué hacer, y quizás regreses y te vas a ir sorprendiendo de qué hicieron, y generalmente suelen pasársela bien. Tú puedes pensar, los va a regañar o esto, y a veces es lo contrario, de, ay, nos las pasamos súper bien y les va a gustar, y entonces eso también te va a dar a ti confianza y decir, oye, sí, ya lo voy a hacer más seguido, o incluso tú misma vas a ver cómo ellos se pueden integrar de mejor manera, porque hay veces que por lo mismo que los papás a veces por su crianza, su educación, no se involucran mucho, no suelen tener una relación tan estrecha con los hijos. Pero entonces, el que a veces se queden solitos, o sea, sí jueguen, vean una película, o a veces hasta se ponen a jugar, porque generalmente los papás, a veces las mamás no juegan tanto con los niños porque están cansadas, están agotadas, la casa, el quehacer, la comida, la tarea. La mamá siempre generalmente está, ya va y métete a bañar, ya duérmete, ya hace esto, recoge, o sea, la mamá se convierte como también la que más regaña. Entonces, a veces el papá es como no le importan tanto cosas como, están los trastes sucios y no le importa, o sea, no le genera un conflicto de tengo que lavar los trastes, es, pues ahí se quedan y saben que no se va a caer la casa, no pasa nada, y se dan la oportunidad de jugar, de caminar, jugar con la pelota, andar en bici, hacer cosas divertidas. Entonces, también la invitación sería que las mamás descansemos un poco de esas obligaciones o responsabilidades de casa y nos demos más tiempo para jugar y compartir con los hijos. No todo es que hacer. Gracias. Tiene toda la razón. Gracias. Haz el experimento y luego nos los compartes de qué pasó.
Gracias. Muy bien. Y bueno, esto también aplica de manera general a la sobreresponsabilidad, ¿no? No necesariamente hay un hijo enfermo, sino muchas veces hay una sobreresponsabilidad. Entonces puede ser la casa, puede ser el trabajo, puede ser muchas cosas, pero precisamente no hay ese tiempo que hablas y esa dedicación a cuidarte, a mimarte, a autoconsentirte. Así es, Rosario. Y pues estos talleres, esta actividad de escuela para padres, a mí me parece siempre muy interesante porque yo lo siento como hasta el espacio de las mamás. Creo que siempre son más las mamás las que se conectan, ese espacio donde podemos venir e incluso compartir con otras mujeres, con otras mamás que están también en esta crianza. Y también el poder escuchar o el sentirse contenidas por más personas. Por lo menos ya el participar en la escuela para padres se desconectan 2 horas para venir a su escuela para padres. Así es. Ese es uno de los propósitos. Y como dices, bueno, parece ser la naturaleza femenina orientada a todas estas cosas, pero sí, también habría que invitar a los esposos, a los papás, para que también puedan comprender esta parte y puedan colaborar y contribuir en todas las implicaciones que hay. Dice María del Carmen que así las conferencias son excelentes. Tienes mucha razón, María del Carmen. Y bueno, pues pues con un sentido de poder hermanar también a las mujeres, empoderarlas también, pensar y reflexionar en ellos. Dice Maribel Morales, me encantó la ponencia, es un tema con más importancia de lo que parece, así es. Sí, la maestra Lisbeth lo enfocó muy bien, muy interesante. Y esto que comentas es muy interesante, ¿no? También es parte del cómo nos vamos a ir deconstruyendo como mujeres y cómo, sobre todo, si algo importante en nosotros es la crianza, pues cómo vamos a ir deconstruyendo también esto, porque en ocasiones nosotras también enseñamos a las hijas a olvidarse de ellas mismas y anteponer las necesidades del otro antes de de ellas como mujeres. Entonces, bueno, ya que estamos aquí, somos puras mujeres, pues el cómo nos vamos a ir deconstruyendo, cómo vamos a ir involucrando más a los hijos varones a ser independientes, autosuficientes y cómo les vamos a ir enseñando a las hijas que no nada más somos cuidadoras, podemos ser de todo. Y antes, como decías, antes de cuidarnos. Así es. Muy bien, Lisbeth. Pues ya no hay preguntas y hay felicitaciones. Bueno, aquí en Facebook estuvieron varias personas felicitándote y pues también estando con su presencia. Pues les pedimos a quienes estuvieron, y aquí también ya se agotaron los comentarios y preguntas, quienes estuvieron en esta sala de Zoom, abrir sus micrófonos para darte un gran aplauso. Gabriela Romero dice que muchas gracias por tan interesante. Sí, nos hiciste pensar en muchas cosas y tienes muchísima razón. Muchísimas gracias, Lisbeth, por todo esto que nos pudiste brindar el día de hoy. Y pues a todos también muchísimas gracias. Perdón, Lisbeth, adelante. Muchísimas gracias a ustedes, Rosario. Me encanta poder compartir estos espacios contigo. Sabes que te admiro profundamente. Mucho de todo esto lo he aprendido de ti. Y pues muchas gracias a Mapsi por estos espacios. Muchas gracias por tus palabras. El aplauso era para ti, ya me diste un regalo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Sandra Hernández dice un reconocimiento a los organizadores y ponentes por nutrirnos en este tema. María del Carmen, gracias y excelente ponencia. Saludos. Muchísimas gracias a todas ustedes por su presencia y los esperamos la próxima semana. La próxima semana con un tema pues igualmente interesante, adicciones tecnológicas en los niños. Los esperamos la próxima semana, próximo viernes a las 7. Saludos, Dora. También está buena. Está bueno. Buenas noches, Graciela. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Buenas noches, Lisbeth, muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Wenceslao, a ti por tu